Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. Yo creo que además ella, la autora o autores en este caso del asesinato, digamos, lo hacen con bastante rapidez, aunque hay una planificación y la planificación no es tan perfecta como se parece, y si quieren van diseminando, digamos, diferentes partes por la localidad, ¿no? Decide acabar con ella y quitársela de en medio porque ve, evidentemente está viendo la causa de su infelicidad, tanto en un sitio como en otro. Ahí, naturalmente, ahí interviene una gran predisposición a un estado celotípico patológico, yo diría que hasta un extremo importante, cosa que no se estudia luego después. Ahí habría que haber estudiado eso a fondo, naturalmente, porque incluso se podían haber encontrado atenuantes posibles como para que la sentencia no hubiese sido total en cuanto a considerarla la autora del crimen como más y una sentencia incriminatoria en los años que entonces decía el código. Pero la cabeza, que es lo mayor para ella, y lo que es el tronco, no los corta porque son elementos que le hacen ver a la persona que ya está muerta, con lo cual no le es igual de fácil cortar un brazo como si fuera carne normal que la cabeza. Estamos hablando de que en ese caso es una persona, y eso es muy difícil de poder conseguir. Silió, localidad del municipio de Molledo, Cantabria. A las 9 de la noche del sábado 26 de enero de 1974, las fuerzas de la Guardia Civil hallan el cadáver mutilado de la joven de 16 años Crisanta Gómez Gutiérrez. En pocas horas, Josefa G. prima hermana de la víctima, se confiesa autora de tan macabro acto ante los agentes de la Guardia Civil. Los vecinos, salpicados por la ira y el deseo de venganza, acusan también a Ramiro V. marido de Josefa, de ser el cómplice y encubridor de tan terrible asesinato. Comienza en este punto la investigación y el análisis detallado de un crimen. Un homicidio que, por sus características y ejecución en un hábitat aislado, convierte al pueblo de Silió en el enclave de los rumores, de las acusaciones y del enmudecimiento con los forasteros. Han pasado 37 años desde que los restos de Crisanta descansan en el cementerio de la localidad junto con los de su primo hermano Ramiro, cuyo óbito se produjo en fechas más recientes. Víctima y acusado comparten eterno destino, mientras los vivos que habitan su entorno y que murmuraron incriminaciones en el pasado deambulan con su silencio y rutina en el presente.
Bien, amigos, y tenemos con nosotros para tratar este tema un poco escabroso, pero que retrata la vida en soledad, la vida aislada de la España rural de antaño, a Salvador Ortega Mayén. Salvador, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuestro buen amigo, que es licenciado en Criminología y Criminalística, experto en Ciencias Policiales y Forenses. Y por el otro lado tenemos también a Julio Muñiz Silva, que también es experto en Ciencias Forenses. Don Julio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos los dos? Bien. Estamos bien. ¿Qué os parece el tema que os he propuesto? Cualquiera de los dos. Bueno, yo mismamente, en mi opinión, creo que es un crimen por sus características que lógicamente es impactante, ¿no? Incluso en esta sociedad actual y máximo en aquella época. Lógicamente el que alguien asesine de una forma tan vil y además incluso luego descuartice el cadáver, esto conmociona mucho, ¿no? Entonces hace que incluso la opinión pública se vea todavía mucho más, digamos, enmudecida, porque a veces es incluso impensable, ¿no? Además tratándose en este caso un parentesco como eran primas. Salvador, ¿conoces más casos similares? Sí, bueno, similares, sí, nos tenemos que remontar... Bueno, cada caso es peculiar, ¿eh? Sí, pero no creas que es tan difícil de encontrarlo, o sea, son los casos típicos que se van encontrando en la España yo no diría de tan adentrada, sino incluso en cualquier siglo, pero a mediados del siglo pasado y demás, pues había muchos. Un típico caso de celotipia, el típico caso que puede ocurrir en localidades muy cerradas, que existen pocos habitantes, muy además de entre familia. Lo que a mí me llama la atención es precisamente el uso el modus operandi que empleó esta chica para poder terminar con su sobrina o con su prima, porque eran primas hermanas, creo. Sí. Eso es. Y además el tener que darle con un hacha, el destrozar y descuartizar. Oye, estás adelantando acontecimientos, amigo Salvador. Estoy adelantando acontecimientos. Estás adelantando. Digo entonces solo del modus operandi y seguimos en la línea. Eso es. Entonces, si os parece bien, vamos a marcar la primera pregunta y respondéis, pues hacemos el debate, ¿de acuerdo? El sábado 26 de enero de 1974, las fuerzas de la Guardia Civil hallan horriblemente mutilado el cadáver de la joven de 16 años Crisanta Gómez Gutiérrez, desaparecida misteriosamente en la mañana del día 23. Bien, ¿cuáles son los restos que se localizan y en qué condiciones? A los dos, el que quiera. Bueno, pues los restos que se encuentran son lógicamente ya descuartizando y aparecen en primer lugar los miembros inferiores, ¿no? del cadáver, una parte del tronco, y la cabeza en un principio parece que no es localizada. Uh-huh. Bueno, sí, yo creo que además ella, la autores en este caso del asesinato, digamos, lo hacen con bastante rapidez, aunque hay una planificación y la planificación no es tan perfecta como se parece, y si quieren van diseminando, digamos, diferentes partes por la localidad, ¿no? Yo no quiero descubrir todavía el culpable o los culpables hasta casi el final de la edición, porque quiero que los oyentes piensen y que les vamos a ir dando pistas poco a poco para que luego, pues al final del programa digan, pues es curioso, pero todo va encajando. Bien, tenemos que desaparece misteriosamente la mañana del día 23 y se encuentran esos trozos del cadáver, ¿no? Salvador, uh-huh. ¿Habéis escuchado alguna vez una historia similar de que alguien, mutile un cadáver y estos trozos los esparza por diferentes ubicaciones de una población? En realidad, exactamente no. Pero lo que sí ocurre es que, en fin, ha habido muchos descubrimientos luego después en lugares insospechados de cadáveres a los cuales le faltaban, cadáveres ya esqueletizados incluso, que le faltaban miembros y los miembros se han encontrado luego después totalmente separados de los primeros restos que se han encontrado. O sea, aunque no es muy común, porque no es nada fácil el desmembrar y el descuartizar un cadáver de este tipo, pero sí que se ha realizado la mayor parte de las veces para que no se reconozca el cadáver y para que no se le pueda identificar y que además pues le sea difícil naturalmente de poder encontrar todo el esqueleto completo para que eso perjudique la investigación. Eso casi siempre que se ha encontrado en esta zona ha sido debido a ello. Dices que no es difícil desmembrar. Además, las herramientas que podemos utilizar se pueden romper, ¿no? Sí, vamos a ver, si el individuo, siempre hemos pensado, y además desde la época de Jack el Destripador, que siempre hemos pensado que el estar acostumbrado a una cierta disección
pues facilita la labor, ¿no? Hay que ir a todas las articulaciones, desmembrar las articulaciones y resulta fácil. Y esto lo puede hacer perfectamente un carnicero o un aficionado a este tipo de cosas, un cazador cuando descuartiza una de las piezas que ha cazado, sobre todo si son grandes piezas y demás, porque siempre hemos tirado y hemos mirado al cirujano, al médico, al enfermero, al ayudante de cirugía, o sea, aquellos que pueden manejar indudablemente porque saben medicina y han hecho disección en el estudio de medicina. Pero las herramientas adecuadas son naturalmente las precisas para llegar en muy poco tiempo a estos cortes y a estas situaciones, pero se han visto a lo largo de la historia, nos presentan útiles que no tienen nada que ver indudablemente con el tratamiento de medicina, de carnicería ni de cazaría, como puede ser pues otros utensilios, como iremos descubriendo a lo largo de este debate, con los que ha utilizado esta mujer o el autor del crimen para poder desmembrar a esta criatura. Julio, Sí. ¿hay que buscar puntos determinados para hacer una disección correcta? Bueno, vamos principalmente... Porque el amigo Salvador nos ha dicho las articulaciones. Es que principalmente es donde se van a solir, principalmente esas primeras articulaciones. Lo primero que se suele diseccionar por el tema de los tendones y demás uniones, ¿no? Entre las masas óseas en este caso. Luego, lógicamente, ya el tema de vísceras ya quizás sea más fácil a la hora de desmembrar. De todos modos, uno de los asesinos pues sí ha tenido o tiene una tienda bar. Por lo tanto, también algunos utensilios para digamos, abrir carne, etcétera, pues sí que están acostumbrados a trabajar con ellos, ¿no? En un principio. De todos modos, el tema de disección, o en este caso de descuartizar cuerpos, también recientemente ha habido un caso aquí en Oviedo, una persona que presentaba una minusvalía que fue también descuartizada, y esto estamos hablando de hace menos de un año y poco, y encima con gente, incluso hubo menores implicados en el tema, ¿no? En cuanto a la propia descuartización en sí. Y además, digo además lo penosísimo que es hacer esa labor, con todo el sangrado que tiene alrededor, el tema de vísceras, o sea que encima encima del asesinato, creo que la persona o personas que hicieron semejante barbaridad, pues todavía tuvieron ahí el cuajo de hacer todo ese... Vamos, que no es fácil eliminar pruebas. Sí, pero eso es más difícil ya. El separar, diseccionar vísceras, ya hace falta tener un conocimiento de anatomía si queremos sacar las enteras. Claro, pero desmembrar, lo que siempre hemos encontrado... Sí, la parte, de todos modos, con las herramientas... Lo más fácil es encontrarnos la cabeza por un lado, el torso por otro y los miembros por otros. Realmente, digamos, uno de los armas homicidas, como fue en este caso el hacha, es un arma que es muy mutilante. Todavía hace poco un ciudadano marroquí pues entró en un centro de salud, y todos os recordáis de ello. Sí, conozco el tema, sí. Y efectivamente los auxiliares además amputó completamente las flancas de los dedos, incluso llegó a una muñeca, ¿no? O sea que un hacha es un arma, digamos, sí, sobre todo manejada además por una persona que tenga fuerza y que esté bien afilada. Efectivamente, y sobre todo muy incapacitante, ¿no? Ahora digamos, se puede llevar por delante lo que pueda y quiera. Lo que sea, efectivamente. Bien, amigos, Salvador, dime. ¿Qué datos tenemos sobre el momento de la desaparición de Crisanta? Bueno, pues en un principio los datos que tenemos es que la chica no aparece, y no aparece porque normalmente ella estaba en una especie de tienda bar que ya había tenido la prima, la había tenido ella como propiedad. Este matrimonio pues monta una tienda bar, y la que se encarga del negocio es ella, es precisamente la mujer de Ramiro. Y la mujer de Ramiro, pues que con esto que tiene que llevar a los críos, que tiene que cuidarse de la casa, etcétera, eso es, pues no la atiende bien, se agobia, se angustia, y naturalmente que el negocio se viene abajo. Entonces allí eran familiares de los padres de la chica, de la víctima, que eran sordomudos ambos, y los padres pues deciden el que le traspase esa tienda y ponen a Crisanta al frente de ella. Esto ya crea una situación ilógica, puesto que Crisanta se vuelca en el tema, no tiene nada que hacer. Crisanta es una niña mona, una niña joven, una niña atractiva, una niña que además es muy simpática, que en fin, que lo conoce todo el mundo, se gana al público, y el negocio que no funcionaba empieza a funcionar de maravilla. Y esa es la primera correlación que se tiene naturalmente que nos deja que reflexionar qué ha podido existir ahí entre envidias, entre que Ramiro le echara la bronca a su mujer por no cuidar la tienda lo suficiente y que ahora sí funcionaba. En fin, ya crea una situación límite en el tratamiento de ambas. Pero seguían estando familiarmente pues muy unidos, de hecho que hasta el tal extremo que Crisanta, o sea, la víctima, y Ramiro, el marido de
de Crisanta, lo que... El marido de Josefa, Eso es. Y pues visitaba a diario a la chica. Y la chica pues aparece a diario a recoger una serie de utensilios de cocina que se los llevaba, etcétera, etcétera. Y es precisamente en una de esas visitas mañaneras, antes de nada, que la víctima hace a casa de su prima hermana, donde aprovecha que estaba sola, que los niños habían ido al colegio, ella se agacha y se pone en disposición de, naturalmente, mucho más favorable a ser atacada. Estaba por debajo de la altura de su prima y ella ya tenía el hacha preparada, un hacha además afilada en condiciones, le da... Te me adelantas, Salvador. No me adelanto. Te me adelantas. Me paro ahí entonces. Te paras ahí. Me paro Bien, ahí. te paras ahí. Julio, amigo. Sí. Al parecer, según rumores que circulan por el pueblo, una prima carnal de la desaparecida vio a Crisanta en un automóvil, un marca Seat 600, color verde, en cuyo interior viajaban dos hombres, uno de pelo rubio y otro de pelo moreno, que ocultaba sus ojos tras unas gafas oscuras. ¿Quién originó dicho rumor? Y ojo, pregunta para los dos, la primera es para Julio, ¿quién originó dicho rumor? Y para los dos, ¿cómo debemos de tratar un bulo? Bueno, lo que está claro es que el rumor parte por parte de Josefa, su prima, es la primera que relata a los investigadores de la Guardia Civil lo que ha visto. Ella, lógicamente, pues luego veremos al final, pues lógicamente trata de guardar su implicación, y en el momento hace esa descripción, ¿no? Descripción que luego, por lo que se ve, en posterior relato otra vez a la Guardia Civil, entran en contradicciones, y esto es cuando ya la Guardia Civil, haciendo la investigación, ya sospecha de que algo no va, ¿no? Y ya además se basa porque se ve en su momento hay un incendio, dos incendios concretamente en el negocio que en este momento Crisanta estaba regentando, que anteriormente había sido de ellos, y dice que la chica pues seguramente habría ido a Santander a contratar un detective privado para ver quién ha sido el causante del incendio, ¿no? Ojo, dos incendios. Subrayamos ese dato, sí, que dos, también sí. luego tendrá su importancia. Sí, efectivamente. Y sí. amigos, ¿cómo tratamos un bulo? ¿Cómo debéis de tratar vosotros dos, Salvador y Julio? Salvador, ¿cómo tratamos un bulo? Normalmente la pregunta surge porque la chica desaparece. O sea, la chica no acude naturalmente a hacer lo que normalmente hacía a diario. Después de salir de casa de Josefa, de su prima, pues naturalmente tenía que haber marchado posiblemente hacia la tienda, dado el día que era, además, o al menos lo hubieran visto por el pueblo. Eso no ocurre, y eso naturalmente empuja a que alguien pregunte dónde está esa chica. Y ella es cuando dice que efectivamente la ha visto en ese vehículo porque la chica contrata a unos detectives para que descubran quién ha podido darle fuego a su tienda, porque la primera vez efectivamente prende fuego y luego después, muy cerca de las Navidades, vuelve a hacerlo otra vez. Lo que ocurre es que ahí se llega de inmediato suficientemente pronto como para que el fuego no se extienda y no se produzca, pero en el primero sí produjo daño. Este incendio, 30.000 pesetas de la época. Efectivamente, sí. Este incendio causa unos daños importantes, y la chica, por naturaleza, se vuelca y se va a buscar unos detectives a Santander. Entonces, esto era conocido por la familia y este es el argumento y coartada que presenta naturalmente Josefa ante las personas que preguntan. Cuando ya la Guardia Civil indudablemente la llama a declarar, pues era muy fácil que hubiera entrado en contradicciones. ¿Por qué era fácil? Pues porque no se mantenía ni una explicación espontánea de lo que quería ella desviar hacia allá por la intencionalidad de investigación que pudiera haber y salirse bien seguro de todo lo que estaba haciendo, pues falla por su peso porque no la tiene preparada, ni la tiene sentada, ni es suficiente para que la Guardia Civil a la primera, segunda o tercera pregunta vea que entra en contradicciones, vea que ya no está saliendo, que no le sale igual, que las descripciones no son las mismas y profundiza en el interrogatorio. Ella se derrumba y en el momento que se derrumba pues ya empieza a contar qué es lo que ha ocurrido. Bien, Julio, Sí. ¿cómo tratamos un bulo? Hombre, vamos a ver, primero cualquier investigador ya con una cierta experiencia lo que hace lógicamente es a la hora de ir hablando con diferentes testigos o diferentes personas, es lógicamente luego tratar de verificar, ¿no?, los relatos. Lógicamente no es lo mismo que una persona lo cuente en primera persona, nunca mejor dicho, o sea, que lo cuente de verdad porque él lo ha visto o porque él ha tenido alguna pista, que no que lo cuente porque otra persona le haya contado, ¿no? Que eso es lo típico que puede pasar en una población tan pequeña como esta, que prácticamente todo el mundo se conoce,
y más o menos todo el mundo sabe digamos dónde coger a otra persona. Sí, pero entonces, ocurre una cosa, Julio. Sí. En realidad, cuando alguien que está iniciando una línea de investigación no encuentra eco en ese rumor que no es rumor, que es una manifestación pura, es una declaración de intenciones o declaración de manifestaciones. Alguien que naturalmente atestigua que en aquel momento ha visto a esa chica montada en un vehículo con dos personas, y es su prima. En primer momento la Guardia Civil, lógicamente, o la persona claro, la Guardia Civil, sí, por mucho que pregunta a la gente, nadie la ha podido ver, porque efectivamente, es que la única persona que puede contestar ese rumor, que es la originaria, es Josefa, precisamente, ¿no? Efectivamente. Es decir, amigos, Josefa, si vamos al origen del rumor... Pero además Josefa entra luego en otra contradicción, pues ella crea hasta una coartada, ¿no? Cuando comenta que ha ido a otro sitio a hacer una gestión, y luego la Guardia Civil a verificar esa coartada, ya es cuando se da cuenta que pero en definitiva ella no lo muestra como coartada. Ella lo que está dando a entender es el camino que deben de tomar. O sea, ella no, porque coartada naturalmente lo que hubiera intentado es justificar su presencia en cualquier sitio o justificar que la ha visto. Si hay documentos que ella sí lo llega a comentar, a la Guardia Civil, que incluso ya ha ido a hacer una gestión, pero la Guardia Civil lógicamente se da cuenta que tampoco esa coartada que ella intenta alimentar no se sostiene, vamos. Claro, efectivamente, no hay base, porque ha sido espontánea, es lo primero que se ha venido a la cabeza. Claro. Sí. Es decir, el rumor es como una tela de araña que se expande y nosotros tenemos que ir al núcleo de ese rumor. Efectivamente. Hemos hablado del rumor y ahora vamos a seguir avanzando en la historia si no os parece mal. El martes 29 de enero de 1974, la prensa nacional informa del hallazgo de la cabeza y de los trozos del cuerpo. Dichos restos estaban escondidos en distintos puntos de la comarca de Silió, en el campo.
¿Bajo qué circunstancias se produce la detención del matrimonio formado por Ramiro V.S. y Josefa G.G., familiares de Crisanta, Julio? Bueno, pues lógicamente la Guardia Civil, al percatarse lógicamente que ella entra en contradicciones y a partir de los indicios que van consiguiendo del resto de la gente, lógicamente el matrimonio es detenido a ambos y acusados de haber cometido el delito, porque lógicamente cuando ya se va descubriendo las diferentes partes del cuerpo, pues incluso ellos dudan de que ya tengan la capacidad de poder, digamos, subirlo al desván, porque una parte de los restos había aparecido entre el tabique de la propia del chalén que habitaba, ¿no? Uh-huh. Y aparte también pues saca una información en la cámara de aire sí, la cámara de aire, efectivamente, en los tabiques, lógicamente, ¿no? Había metido partes de los restos, efectivamente, sí. Y entonces, lógicamente, pues todos los indicios parecía que los acusaban a los dos, ¿no? Uh-huh. Además hay una relación lógicamente de familiaridad entre ambos. Ellos han sido los anteriores regentes del negocio que estaba regentando Crisanta en este caso, porque también el hábito que ella tenía, que antes había comentado Salvador, es que porque se veía siempre iba habitualmente a la vivienda de Josefa a una pota que ella le daba la comida, por lo que se ve. Y aparte que el camino que ella realmente realizaba desde el domicilio al negocio era muy corto, porque eran apenas 200 metros, ¿no? Entonces la Guardia Civil, lógicamente, acusa al matrimonio de haber cometido el brutal asesinato y de descuartización de la prima. Según numerosas fuentes, las fuerzas de la Guardia Civil detuvieron al citado matrimonio toda vez que el macabro hallazgo de los despojos de la joven fue encontrado entre dos paredes en una cámara de aire en la casa de los parientes. Salvador, sí. ¿Has escuchado alguna vez una cosa así? Sí, ha habido, pero no de la forma en que Josefa lo hizo, ¿no? Ha habido gente que ha sido emparedada, que duda cabe que luego después, no, muy reciente, hemos tenido el bar de Alterne aquí en Madrid. Sí, efectivamente, sí. Efectivamente, y ahí pues se aparecieron naturalmente emparedada la chica. Pero vamos a ver, esto, fíjate el mecanismo. Ella acaba con la vida y empieza inmediatamente a desmembrarla, pero lo hace abajo. Hay alguien que dice, cuando aparecen los miembros, cuando aparecen el resto de las cosas, porque es que cuando va la Guardia Civil a buscarla, se encuentra y se sirven además van por los alrededores y demás, y es un perro el que se aparece un poco inquieto y tal, y descubre bajo la jarasca un saco de estos de yute, en el que estaba perfectamente la cabeza y parte del tórax, ¿eh? Y entonces es cuando realmente aquello causa la problemática en cuestión. Y que no se sabe qué es lo que induce a la Guardia Civil a ir a casa de de Josefa, sí, a buscar el parece que hay un testigo, Salvador, parece que hay un testigo que vio a la presunta asesina cerca del Pinal con una perra en las manos, ¿no? Eso es, pero allí lo que se encuentra son los restos que faltaban, o sea, la cabeza y los miembros, pero lo que ella no pone esto entre las dos, la cámara de aire, porque no entra por la cámara de aire, tiene una dimensión. Creo, amigos, que hay dos sitios distintos de los restos. Sí. Uno donde se ubica la cabeza y parte del tronco, y otro donde Josefa ubica las vísceras. En esta ocasión creo que lo ubica bien uno o bien otro cerca de una casa de un sospechoso. Eso, acusado por el pueblo. Ojo, por el pueblo, sí, de provocar los incendios en la tienda que regentaba Crisanta. Sí, ella se lo prepara de maravilla, ¿eh? O sea, fijaros que hay parte de los restos que ella se sube a su desván, y esos restos naturalmente, como caben en la dimensión que pueden tener entre la cámara de aire, entre ambos tabiques, pues por allí los tira, pero vísceras y eso los echa detrás a la casa de un vecino, y además que son los sospechosos de haber sido los autores de los incendios del local de Crisanta. Entonces, ¿qué hace con el resto? El resto ya no le cabe la cabeza, no le cabe el tórax, ya ahí son esqueletos muy montados. Se tiene que dedicar a desmenuzarlos perfectamente y aquello ya no le da tiempo. ¿Qué hace? Los mete en un saco y se los lleva y los siembra por distintas partes del campo. Eso es. Salvador, dime. Primera duda del caso, gran duda. ¿Cómo consigue una mujer sola subir el cuerpo de Crisanta hasta un ático y descuartizarla allí? Bueno, esa es la primera duda, que es la que va a provocar el rumor en el pueblo. Y de un culpable van a pasar a dos, porque van a pensar que Josefa tuvo la ayuda.
Tuvo una ayuda. Era lo lógico pensarlo así, y además mucho más cuando hay una persona que está acostumbrada a hacer construcciones y cosas de estas y que dice que no se puede llevar un cuerpo a esa altura una persona sola. Y entonces inmediatamente implica al marido. O sea, no que lo implique, sino que la gente piensa naturalmente en la connivencia del marido de Ramiro junto con ella. Pero si pensando con la cabeza, ella oculta el cuerpo una vez muerto en la habitación de las hijas, porque en la habitación de las hijas no estaban en el colegio las hijas, y entonces se dedica a desmembrarla. Pero fijaos el tiempo que tiene, porque las hijas tienen que volver a la casa precisamente a sus habitaciones. Pero al día siguiente, la tiene toda la noche la hija debajo de la cama. Efectivamente, la tiene debajo de la cama. Yo había escuchado la historia que la metió Josefa debajo de su cama de matrimonio. Sí. Pero no, los periódicos y según documentos y según gente de Silió que me ha comentado, porque no quieren participar por teléfono, pero sí que me han hablado y he tomado notas, lo esconde debajo de la cama de la hija. Eso es. Fíjate qué frialdad. Precisamente, ¿por qué surge esa duda? ¿Y cómo lo puede hacer? Pues aceptó la Guardia Civil y aceptó la reconstrucción de los hechos. Ella no la sube. Ella que empieza a descuartizarla abajo. Y lo que hace es subirse los trozos. Eso es. Empieza a descuartizarla abajo y va subiendo los miembros, los trozos los va subiendo al ático y los va metiendo en las cámaras de aire de las paredes. Julio, ¿cómo se puede tener un cadáver debajo de la cama de tu hija? Hombre, vamos a ver, ella creo que lo envuelve bien en sacos o bien en algún tema y ella, ¿verdad?, tiene la sangre fría. Aparte tiene la sangre fría suficiente porque damos cuenta que al hacer cualquier descuartización de cualquier cadáver... Sí, pero yo lo que me refiero, Julio, es a matar a alguien y saber que tu hija duerme encima. Bueno, yo creo que ella está claro que tiene un plan, ¿no? Un plan ya premeditado con anterioridad. Esto yo creo que, bueno, y al final quizás en las conclusiones que se puedan llegar a sacar, estamos hablando de Salvador, casi adelantó antes un poco los acontecimientos, que es el tema de unos celos, ¿no? Unos celos que han ido sumando, van creando que hay en ella. Ella es una persona, indudablemente, según los testigos de la época, incluso en los juicios también se relata que tiene una gran baja autoestima, el negocio no va como tiene que ir, indudablemente pues el marido, que también parece ser que no tiene un trabajo concreto, eso causa también problemas en el matrimonio, y entonces ella va viendo a Crisanta cada vez mayor rival, ¿no? Que sea su prima, no deja de ser una chica joven, tiene 16 años, una chica de hijos de padres sordomudos. Esto hace que el resto del pueblo, cuando ella coge de nuevo la tienda que tenía antiguamente Josefina, pues logra éxito, o sea, logra que el negocio vaya para arriba. Y esto, pues lógicamente el marido pues lo echa en cara porque tampoco es capaz quizás de poder llevar a cabo pues las dos labores, tanto las domésticas como las del negocio, y eso lógicamente ya va creándole pues eso, pues en los incendios provocados, y al final ya pues llega al culmen asesinándola de esta manera tan vil, ¿no? Lo que está claro es que una persona que es capaz de matar de esta manera a una persona indefensa, aprovechando además la confianza de que va a su domicilio, pues lógicamente no tiene ningún remordimiento y antepone ese odio que tenía tan adentro a, digamos, incluso al amor a sus hijas, porque es capaz de hacer eso. Lo que dices tú, es una cosa impensable de dejar restos de un cadáver debajo de la cama de su hija, ¿no? Bien, Julio... Y además, perdona, Mutín, sí. Y encima la sangre fría para hacer la limpieza, que además la Guardia Civil en el atestado ve claramente que una pared está rascada, porque normalmente hay salpicadura de sangre, entonces ya trata de alguna manera de hacerlo desaparecer en la pared, pues rascando con algún elemento, ¿no? Muy bien, Julio. Julio Muñiz Silva, experto en ciencias forenses. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros. Gracias. Un placer. Adiós. I feel you under my
Vicente Corachán, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Vicente, eres detective experto en ciencias forenses, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué te ha parecido? Bueno, te presento a Salvador, que está en la otra línea. Hola, Salvador, ¿qué hay? ¿Qué andado? Salvador Ortega Mayén. ¿Qué te ha parecido esta propuesta, esta investigación? Pues la verdad es que muy bien, es un tema muy interesante para poder tocar, porque no siempre tenemos la suerte, por desgracia, de tener acontecimientos como ese. Bueno, la suerte por desgracia no, yo diría más bien la desgracia de tener acontecimientos. Lo que yo te quiero entender es la suerte de hacer exposición o de exponer temas como este, porque esto es una verdadera desgracia. Lo ideal sería no tener que hablar de esto, ¿verdad, Salvador? Evidentemente. Digo yo, Salvador, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, que desde un punto de vista profesional, pongámoslo entre comillas, el poder investigar o tratar un tema de esto es una suerte. Exactamente, esa es la reflexión que quería hacer, porque la verdad es que son casos dignos de estudio y de lucimiento, además. Exactamente. Bien, ¿qué pensáis, Salvador y Vicente? ¿Qué pensáis del papel de la prensa, de los medios de comunicación a la hora de recoger estas noticias tan macabras? ¿Qué pensáis? Bien, por mi parte creo que en ocasiones ayuda, pero en otras quizás estropear un poquito la labor policial por un lado. Y por otro, el crear una confusión en comentarios de gente que muchas veces se agarran a lo que leen sin tener... Claro, seguían de los rumores, quieres decir, ¿no? La prensa. ¿Perdona? Seguía de los rumores la prensa. Exactamente, sí. Muchas veces se crea incluso una figura que no es real, o sea, es decir, la opinión a veces les confunde y se agarran a ella. Entramos en un punto en el que, bueno, ya tenemos otro dato sobre el crimen, es decir, la gente del pueblo decía, esta mujer Josefa no ha podido subir a Crisanta ella sola hasta el ático para descuartizarla, y ahora inculpan a Vicente, al marido de Josefa, porque dicen que ha tenido o ha necesitado la ayuda de Vicente para subir el cadáver al ático. ¿Verdad, Salvador? Sí. Que lo que pasa que es realmente... Claro, eso es. Lo que ocurre es que ella no tuvo necesidad de subir el cadáver completo arriba. Ella lo que hizo fue desmembrarlo, y fue desmembrándolo por partes abajo en la habitación de su hija, y ir subiendo los trozos para en fin, irlos tirando por la cámara de aire en el espacio que deja entre los dos tabiques. ¿En la habitación de la hija o en la cocina? Porque... Sí, donde pudiera. Yo creo que aquello fue... Naturalmente hay que remontarnos a aquella época para poder establecer una relación de hechos continuados y en una línea de investigación que coincidieran, en una reconstrucción de hechos, pues ella lo pudo estar haciendo en cualquier sitio, porque nadie se hizo naturalmente un proceso debidamente adecuado dentro del escenario del crimen, que pudo ser la casa. Nadie hizo, no había medios tampoco para averiguar en un examen adecuado de manchas de sangre. Se quitarían las manchas de sangre y naturalmente no se trataron de revelar posteriormente porque no había lámparas adecuadas. En fin, todo eso naturalmente trae al traste el que allí se encuentran aquellos, digamos, en bruto. Y en bruto tienen que pensar cómo se lo llevan y cómo se lo traen. Y podía haber hecho en la cocina, lo podía haber hecho con cuchillos que ella tuviera de estos de cocina, haberlo mandado a afilar o haberlo arreglado. En fin, yo creo que se pudo valer de todo lo que tenía a mano, porque lo que es indudable es que esto es un proceso largo. Ella empieza a ver una rival. Yo creo que efectivamente ve una rival en ella, pero incluso una rival dentro de la posibilidad de que hubiera una atracción física entre ellos y demás. Los informes que se tienen de la Guardia Civil de la época, y la Guardia Civil te decía entonces hasta el precio de las sardinas en el mercado a diario, o sea que la chica era una chica por una moral intachable y a ella la tratan de una persona inestable, pero que eso fue madurando con el tiempo, y cuando ella ya decide acabar con ella y quitársela de en medio es porque ve, evidentemente está viendo la causa de su infelicidad, tanto en un sitio como en otro. Ahí naturalmente interviene una gran predisposición a un estado celotípico patológico, yo diría que hasta un extremo importante, cosa que no se estudia luego después. Ahí habría que haber estudiado eso a fondo, naturalmente, porque incluso se podían haber encontrado atenuantes posibles como para que la sentencia no hubiese sido total en cuanto a considerarla la autora del crimen como más y una sentencia incriminatoria en los años que entonces decía el código. Sí. Vicente. Sí. Según datos de la época, el número de asistentes que participaron en los actos fúnebres de Crisanta rondaron los 5.000.
Las fuerzas de seguridad tuvieron que montar guardia en ciertos sectores del pueblo, concretamente en la puerta de la casa de los presuntos asesinos. Sin olvidar que en todo momento referimos a zonas escasamente pobladas y que en la actualidad apenas pues cuenta con 500 vecinos. ¿De qué forma puede afectar este hecho macabro en la convivencia de esta zona rural relativamente aislada? Pues realmente lo que ocurre es que cuando se tienen en ese tiempo, hoy no ocurre lo mismo, la gente no está por esa labor, pero en esos tiempos, sobre todo, cuando se daban hallazgos de ese tipo, la gente se echaba encima enseguida porque era como una fuerza de apoyo y de repudio hacia las personas que cometían actos tan atroces, ¿no? Y entonces la única forma que tenían de luchar contra esas cosas y motivar a las fuerzas policiales, en estos casos, a las fuerzas judiciales, a que, digamos, se responsabilizaran y pudieran condenar a la persona que había sido y tomar esa tal, era eso, la unión de tantas personas, ¿no? El hecho de reunir en esa zona a 5.000 personas apoyando a la familia por un lado y haciendo fuerza hacia la justicia por otro, la verdad es que indica lo que causó a la población un acto tan atroz. Pero volvemos a repetir lo mismo, es decir, habían demasiadas fuerzas negativas a nivel de prensa en cuanto a que había sido un matrimonio, de que habían ayudado a los dos. Hubiera sido diferente que se hubiera sabido de entrada que quizás la mujer solo fuera tenido la culpa. Hubiera sido, yo creo que diferente, Sí, pero también hay que contar con una cosa muy importante. Vamos a ver, sin lugar a dudas, un hecho de este tipo no se veía todos los días. Y un hecho de este tipo en una comarca que es muy dispersada, donde no pasa nunca casi nada y donde lo que pasa es de menor importancia, pues naturalmente no atrae a tanta gente. Aquello tiene un morbo y una atracción y una curiosidad enorme. O sea, tan enorme que todo el mundo está pendiente de qué es lo que ocurre, de todo lo que se cuenta, de todo lo que dice la prensa o los medios de difusión de aquella época y sobre todo en el lugar de los hechos, de estar allí, olerlo de cerca, verlo de cerca, vivirlo de cerca. O sea, que todo el mundo es partícipe, aparte de la pena que se le pudiera tener y de la unión y del apoyo que podían dar la familia. Lo que más movía a la gente en aquella época era la atracción que significaba un hecho como tal, un hecho además donde se podían mezclar 60.000 escenarios distintos, empujados por lo que la prensa y los medios de difusión pudieran estar diciendo, y aquello se gozaba enormemente con el que habrá podido ser, porque la habrá matado, estaría liado con la otra, no estaría liado, aquello no sé cuánto, había celos, no había celos, se le debía el dinero, el otro no trabajaba, no hacía cosas, en fin, todo eso se montaba un circo de espanto, y el circo ese de espanto es lo que atraía a la gente. Estamos hablando de cerca de 5.000 personas, en un lugar donde los pueblos en aquella época no tenían más de 500 o 600 como mucho. Sí, fijaros amigos, Salvador, ¿Sí? La hemeroteca es maravillosa para buscar datos. Lo que pasa es que hay que saber interpretarla cuando buscamos cosas en internet, ¿eh? Claro. Fíjate, intenté localizar a Fidel Emilio S. de Punto, que es un vecino de Molledo, que hizo una declaración al ABC el 30 de enero de 1974, y cuál es mi sorpresa que me dicen que ha fallecido hace 10 años. Fíjate, claro, la gente ahí se extrañaría. No es que por entonces regentaba un bar, pero bueno, no, es que este señor ya murió hace años. Fíjate lo que dice al ABC en esa fecha. Lo que comenta, dice, según algunos periódicos de la provincia se dice que la subió una sola persona al desván para descuartizarla una vez allí. Y yo, que he trabajado en obras, sé perfectamente lo que es tirar de una garrucha. Un hombre solo, tirando de un peso prácticamente igual al suyo y por medio de este sistema, es prácticamente imposible que lo levante. Pues fíjate, eso... Quiero decir con esto, escucha, quiero decir con esto que se necesitaban por lo menos 2 personas para levantar ese peso. Claro, eso crea la duda. Y además te voy a decir lo siguiente, eso era suficiente en aquella época como para que en un juicio oral se tomara como probatorio. Fíjate, o sea, ya inculpaba al marido, ¿eh? Una pericia del toro de regla. Inculpaba ya al marido, ¿eh? Claro, él al principio no lo inculpa, pero naturalmente ese hecho vale para que todo el pueblo se divida y unos digan, sí, el marido estaba y además ha colaborado en el tema, y otros digan, no, mi pobre marido no sabe nada de nada. O sea, todo esto promueve unos rumores falsos, unas escenas distintas, unos escenarios completamente distintos, en fin, va creando un morbo en el que la gente siente una curiosidad espantosa y se desplazan. Si lo tenemos hoy, no hace falta ir muy lejos, tenemos hoy con el tema de Mariluz y con el tema de Sevilla y tal, fíjate la cantidad de gente que mueve solo porque una persona de esta vaya a declarar a un juzgado.
Bueno, yo, Salvador, quiero referir, ¿te acuerdas cuando hicimos sobre Alcácer? Sí. ¿Verdad? Decían que había aparecido más cadáveres, habían aparecido por aquella zona. Sí, y pero nadie dijo nada. Esa sí es famosa. Sí, habían aparecido más restos y nadie dijo nada, solamente con las 3 chiquillas. ¿Verdad? Esa sí es famosa. Ahí hay muchas cosas más. Recientemente ha habido otro también, el que han caído 2 niñas más o 3 niñas más con otros chicos. Los cadáveres por desperdigados por distintos sitios. O sea que sitios. los medios de comunicación deciden lo que importa y lo que no importa. Sí. Totalmente. Sí. Vicente? Sí, es así. Los medios... Tienen mucho poder. Sí, demasiado. El tema es que, sobre todo, cuando hay algo que está, por llamarlo de alguna manera, goloso hacia ellos, como fue el hecho de que el hombre dijera que con una garrucha era imposible levantar un cuerpo de una persona, que realmente es muy complicado, tiene que ser una persona muy fuerte, pero eso era goloso para poderlo publicar, con lo cual además se incrementaba en poder dañar la figura del marido. Claro, es que es mucho más cómoda si vamos a ver. Mira, os pongo un ejemplo que me ha pasado a mí. A mí me mandan de un programa de televisión, me mandan a París para que hagan unas investigaciones sobre la muerte de Lady Di. El escenario de Lady Di era magnífico, imaginaos. Un divorcio. Del divorcio, el príncipe de Gales, pues el pueblo no lo traga, no lo quiere, o lo que quiera que sea, por lo que le ha podido hacer durante su matrimonio a Lady Di. Lady Di era, era la cenicienta del pueblo, la princesa que se ve desbancada, que además se ve engañada en fidelidad, etcétera. Además se dedica a los pobres, está haciendo una labor fantástica, como una vez divorciada y demás. El escenario es que una princesa que naturalmente está luchando dentro de su propio gabinete por ser la madre del futuro rey, porque naturalmente su hijo tenía que suceder en la corona a su padre, o el pueblo o el padre abdicar en el hijo, que eso también podía haber pasado, o podía pasar, no lo sé, pero el escenario era magnífico. Se enamora de un árabe, ella está embarazada de 3 meses y el rey de Inglaterra próximo va a tener un hermanastro árabe. Imaginaos qué escenario tan fantástico como para que la gente naturalmente se inclinara por este escenario. Nadie se inclinó por la realidad, que además me costó la propia vida luchar contra todo el mundo, porque yo tenía a todo el mundo en contra. Mis resultados y conclusiones de la investigación es que aquello había sido un accidente, como así ha sido realmente y así ha terminado la cuestión, ¿no? Pero vamos, yo ya empezaba a dudar de mí mismo y decir, yo no me pongo en contra de todo el mundo, que además va a venir el señor Alfayet y me va a cortar la cabeza, que el día me lo he pensado. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Vale. Qué curioso, al estado gaseoso y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad, que si bien es el más sano, lo prefiere el ser humano. Soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida, ni color ni aire volador.
Salvador y Vicente, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. Andamos muy bien. Pues ya ves, viendo exactamente cómo la influencia que tiene y demás el que el escenario favorezca generalmente a la curiosidad de parte de un público. Fíjate. Pues eso fue lo que pasó allí. Había gente que dijo, el marido ha intervenido, es imposible. Y además, la declaración de ese hombre fue categórica, es decir, oiga, que yo ya estoy cansado en mi vida de tirar de una garrocha y sé que una persona con el peso de ella, etcétera, etcétera, no se puede levantar a esa altura. Eso fue una prueba. Por arte de la magia, que es lo que tiene la radio, nos vamos a trasladar hasta el año 1977, el juicio en Santander. Aquí ya yo tomo anotaciones. Esto, bueno, pues sería preguntas y hechos contrastados extraídos de la prensa y sentencia del juicio en 1977 y datos añadidos por los testimonios actuales de vecinos de Silió. Yo aquí he hecho una amalgama de datos y lo vamos a comentar. Y esta pregunta es para los dos. ¿Cómo define la sentencia la personalidad de Josefa G.G. durante el juicio celebrado en 1977 en la Audiencia Provincial de Santander? ¿Quién quiere empezar? Vicente. Sí, a ver, en este caso a la mujer ya la ponen como si fuera poco más que una bruja, ¿no? Una persona desagradable, con un genio, en fin, muy fuerte. Es una persona que ya da pie a que pueda hacer tener una actuación de ese tipo, ¿no? Y así además era una persona celosa, había tenido un negocio que no lo había sabido llevar, en fin, era una mujer que daba pie a poder ser la autora real del hecho, ¿no? Y en la sentencia los psicólogos así la tratan, ¿no? Como una persona realmente psicópata prácticamente y cruel, ¿no? Pero Salvador, sí, la definen como de buena conducta. Bueno, hay un informe de la Guardia Civil de ella y al final se deja entrever que es una persona inestable. Inestable en cuanto a que pudiera tener pues momentos de violencia en el trato y demás, ¿no? Pero en fin, yo creo que todo esto, cuando se piden estos antecedentes, son una vez hechos consumados. O sea que en realidad pues podía ser una mujer con el genio que podía tener cualquiera, pero lo que sí había en ella, y lo hemos comentado hace poco, era un gran problema. Se planteaba el problema de una verdadera rival en su propia felicidad y en su propia estabilidad, que no debía de ser mucha, y que además el marido no debía de favorecer mucho una situación de estabilidad en su cabeza. ¿Por qué? Pues porque posiblemente tuviera crisis de angustia, crisis de ansiedad, no hubiera claridad en el tema, ve que el marido se inclina mucho más por ella, el marido la visitaba a diario, podía existir, y algunas cosas se dijeron de que podía haber existido alguna atracción de otro tipo entre el marido de ella y Crisanta, y naturalmente a Crisanta hay otro informe que también está, yo creo que muy sesgado desde el punto de vista de juiciarlo por la situación que basaba. Crisanta, una niña joven, una niña amable, una niña agradable, que se encuentra con este grave problema. A la hora de hacer un informe, naturalmente decimos que es fenomenal, que es intachable en su conducta y en su forma de ser, porque no se la conoce nada así y tal, y que naturalmente ha sido víctima de las propias celos de la familia. Pero fíjate que declaran, hubo un momento en que se la condena, no sé, a 30 años de prisión, creo, ¿no? Sí. Y además le añaden los años de que le podían haber salido por incendio consumado y por intentativa de incendio también. Uy, ya me has adelantado datos. Eso. Ya me has adelantado esos datos. ¿Perdón? Hay que aclarar esos datos, Salvador. Dime. Has dicho lo de los incendios. Sí. Lo dejaba yo para el final. Fíjate, los incendios, ya que lo has comentado, los provoca la misma Josefa. Sí, claro. Los provoca Josefa, porque al fin, cuando ella mete los restos cerca de la casa de unos vecinos, es porque ese vecino era sospechoso y mete allí parte de los restos. Claro, ella tiene el primer incendio que hace, que además le cuesta bastante dinero, porque hay daños por 30 y tantas mil pesetas, sí. Y el segundo incendio, pues esa es la iniciación del problema. Y ella encuentra además la salida, la coartada que es la primera que da, y que de ella la ha visto a la niña con dos personas que podían ser Isar Santander, que podían ser los detectives contratados por ella. Pero la pena además por un incendio consumado, que es un año de prisión menor, y la indemnización de los daños, y además por un incendio frustrado de 2 meses que se vienen a sumar naturalmente a los 30 años de reclusión mayor.
Pero hay una sentencia recurrida, esta sentencia se recurre ante el Tribunal Supremo, ya que la audiencia no había suspendido el juicio porque los médicos psiquiatras y la suegra y la madre de la procesada, que eran citados como testigos, que allá habían declarado en el sumario, no se presentaron al juicio. A mí me hubiera gustado mucho analizar el dictamen y las conclusiones y el diagnóstico de los psiquiatras y de algún psicólogo si realmente en aquella época se permitió que algún psicólogo pudiera declarar, cosa que dudo. Pero vamos, en la de los psiquiatras sí. ¿Por qué? Porque el estado de esta mujer era en principio de una celotipia patológica. Y aquí no se habla nada más que de que hay precisamente un asesinato con premeditación y alevosía. O sea, es un delito grave y además de grave a agravado. O sea, es un homicidio agravado convertido en asesinato, en la que dos circunstancias como agravante aparecen. Quería yo aclarar, Salvador y Vicente, que ella utiliza herramientas que le ha solicitado a su marido que se las lleve. Y él se las trae, porque él trabaja como panadero, llega muy tarde a casa, llega ya... Sí, efectivamente, había una sierra, creo. Sí, había una sierra y habría otras cosas que naturalmente ella lo solicita, pero vamos a ver, si yo tengo un taller o tengo un negocio o trabajo en un negocio, porque en donde trabajaba Ramiro era una panadería que había dejado un primo suyo que estaba por fuera, en fin, algo de eso. Y allí había una serie de herramientas que la mujer le solicita, pues a lo mejor pues voy a cortar esto, voy a cortar madera o voy a cortar cualquier cosa. O sea, le solicita eso y el marido yo creo que no sospecha que la va a emplear para otra cosa y mucho menos para cortar el cuerpo, va a desmembrarlo. Claro, hay que tener en cuenta que tenían fuego a tierra con lo que es la chimenea en casa y eso da pie a poder haber intentado o a decirle al marido que iba a cortar leña. Y claro, efectivamente. Fijaros bien que cuando Josefa miente a los padres de Crisanta sobre el supuesto secuestro, también hace lo mismo con Ramiro, también le engaña. Claro. Él realmente no sabe nada, no hay ninguna implicación por su parte. Y pero tuvo que estar en la cárcel, creo que un par de meses. Sí, estuvo un par de meses. Era por seguridad. Por seguridad propia. Claro. Ojo, que no, lo quitaron de encima porque lo linchaban. Porque lo linchaba el pueblo por los comentarios que habían habido. Hay una cosa que está muy clara. En todos los homicidios o asesinatos que hay por temas de celos, siempre hay un ensañamiento. Es conocido que cuando hay un apuñalamiento por celos, siempre hay un número de apuñalamiento muy alto. Sí, eso sabéis que es lo que es muchas veces, el 90% de las veces, el desahogo. El desahogo, por eso en este caso también lo hay. Es decir, una persona que quería, para sofocar, digamos, sus celos, había intentado quemar el negocio. No lo consigue, lo intenta quemar una segunda vez. Al no conseguirlo, se ve que ya piensa toma otra idea, y es la de acabar directamente con su vida. Con lo cual se prepara el puchero que tenía que venir a buscar, con esa excusa, se prepara el hacha traída por el marido con la excusa posiblemente de la leña, igual que la sierra, y lo que está claro es que el ensayamiento es grande, o son 2 hachazos y luego la va a cortar. Pero hay que tener en cuenta una cosa, a título, digamos, de la sangre fría que pueda tener esta mujer, desmembra el cuerpo, que puede ser más o menos fácil porque en estos tiempos allí habían sobre todo muchas matanzas y demás. Sí, efectivamente. Se hablaba de imposible alguien que tuviera práctica en carnicería y cacería y cosas de estas. Lo que hay que tener en cuenta es sobre todo que descuartiza el cuerpo a trozos para poderlo subir al desván y esconderlos entre los tabiques, pero la cabeza, que es lo mayor para ella, y lo que es el tronco, no los corta porque son elementos que le hacen ver a la persona que ya está muerta, con lo cual no le es igual de fácil cortar un brazo como si fuera carne normal que la cabeza. Estamos hablando de que en ese caso es una persona, y eso es muy difícil de poder conseguir. Pero la cabeza la separa del tronco. Claro, pero no le caben los tabiques, pero podría hacer otro hachazo si no lo hace, porque eso es muy difícil que ocurra. Sin embargo, lo que hace es enterrarla en el terreno, digamos, o en el campo, cerca del posible que tenían ya casi como posible autor de los incendios, para incriminarla más. No, la cabeza no. La cabeza y el tronco aparecen en el campo.
Lo que se iba tirando al otro sitio son trozos y otras cosas que ha ido tirando, era justo detrás de su casa. Sí. Pero vamos, le venía al punto, vamos, eran sospechosos y le venía como Dios. Bueno, amigos, vamos a ir terminando esta exposición. Salvador, ¿cómo matan a Crisanta? ¿Perdón? ¿Cómo matan a Crisanta? ¿Cómo mata Josefa a Crisanta? No, la mata precisamente proporcionándole una serie de heridas con un hacha preparada al momento. Lleva razón nuestro compañero. Efectivamente, ella ha preparado esas armas de antemano. Pero por eso es lo que yo digo, que esos golpes son certeros. Son 2 o 3 golpes que hacen una fractura de cráneo, se introduce el arma además dentro con unas lesiones en cerebro y la muerte es instantánea. O sea, la muerte se produce por los golpes que le da con el hacha. Las actuaciones posteriores es de hacer desaparecer el cadáver, indudablemente para que no la culparan. Pero vuelvo a decir lo mismo, a mí me hubiera gustado muchísimo ver la descripción y la finalidad y el diagnóstico de los psiquiatras que intervinieron. Yo creo que esa mujer había una patología lo suficientemente fuerte y lo suficientemente, no era un trastorno, era una verdadera patología que ha influido en ella muchísimo como para haber podido encontrar una eximente. Vamos a tener en cuenta que el ensañamiento, naturalmente, de que ocurrió en este momento, el código lo trataba desde un punto de vista totalmente distinto a como se trata hoy. La jurisprudencia ha cambiado un poco en ese aspecto debido a la dogmática y debido a muchos casos que han sucedido. Pero lo que sí ocurre, indudablemente, es que ahí el ensañamiento que se ve es nada más que el haber encontrado la persona en la postura de debilidad y haber dado los golpes que se dieron. Porque una vez que ha muerto, ya no hay ensañamiento, ya no hay venganza. Lo único que está haciendo es descuartizarlo para librarse del cuerpo. Salvador, Vicente, la postura de debilidad es de cuclillas. Es que os oigo mal. Sí, Salvador, Vicente, la postura de debilidad es de cuclillas, ¿no? Para coger una cazuela o algo así. Ella se agacha. Le hace agachar para que pierda la cara con ella, le da la espalda, se baja el cuerpo, con lo que lo tiene para poder dar con el hacha en la cabeza a una altura muy buena como para que sea certero, como dice el compañero. Sí. Imagínate en cuclilla y ella en la prominencia sobre el cuerpo de ella, que puede ejercer la fuerza de descenso de un brazo desde atrás hacia la cabeza. O sea, es mucho mayor, el golpe fue fatal, ¿eh? Sí, y además son 2 los que da. Uno dos golpes, sí. Produce la muerte instantánea, pero es 2 golpes para no poder equivocarse, o sea, tenía que ser certero total. Bien, Ramiro falleció, parece ser que hace unos 10 años, y Josefa a día de hoy vive en Madrid y ronda los 70 años. Termino con esta pregunta y así ya finalizamos el programa. Esta pregunta es para los dos. En la reconstrucción de los hechos, a petición de la autoridad judicial, Josefa siempre ha mostrado arrepentimiento, aunque sin embargo, el crimen fue perpetrado con alevosía y concienciación, ya que meditó durante tiempo consumar el crimen. ¿Esto no os parece una contradicción? No. Vicente. A mi juicio no. O sea, lo que está claro es que cuando ella piensa en matarla es porque lleva un proceso, como hemos dicho, ya ha intentado hacer dos veces un incendio sin lograrlo, sin llegarlo a quemar todo, con lo cual se va forjando una rabia cada vez más, es una inquina, y hasta que consigue hacer lo que le lleva dentro del cuerpo, que es decir, la rabia esa, los celos, y es acabar con la vida y acabar con su infidelidad y su infelicidad, o sea, porque no es feliz con su marido, porque ella se siente que la que es arruinada, digamos, ha arruinado el negocio, y su marido en la otra vez una persona que está levantando el negocio. Entonces esos celos son los que ella hace cada vez con más rabia el tener que acabar con su vida. El proceso es luego, ya en frío, igual que cuando hablábamos que corta el cuerpo a trozos, no es lo mismo que cortarlo en vida, con lo cual no tiene nada que ver. Ella, cuando se da cuenta realmente lo que ha hecho y que por unos sencillos celos va a pagar tanto y tan caro, dejar de ver a sus 3 hijos, es cuando se da cuenta y es cuando dice realmente
Lo que he hecho Sí. no es de locos, no está bien. Bien, Salvador, ¿cómo terminas tu exposición? Sí, en realidad lo que ocurre efectivamente se suele dar en la patología de celotipias. En los celos de este tipo, ella ve el sujeto de su infelicidad, lo ve que le está causando un daño horroroso que es superior a lo que ella puede estar viviendo y puede estar soportando. Esta patología es la que la hace y la empuja indudablemente a tratar de liberarse de dónde tiene el mal, el sujeto del mal, dónde está ese sujeto, en la prima, y entonces la elimina, y hay que eliminarla. Una vez eliminada, es cuando ella vuelve a reencontrarse un poco con su estado normal, pongamos normal entre comillas, o sea, con su estado quizá menos patológico, con un posible estado de lucidez de que ya se da cuenta de lo que ha hecho, y que efectivamente el quitar de en medio a su prima y demás le va a causar también el no tener marido, porque va a ir a la cárcel y el no poder ver a sus hijos, o sea que luego después lo que realmente se va a encontrar por haberse querido liberar de un mal es trasladar el mal hacia otra parte, en otra circunstancia, en otra acción, pero indudablemente no va a conseguir lo que quería, que era estar feliz, quitárselo del medio y culpar a otra persona. Evidentemente. Muy bien, pues la audiencia de Santander en 1977 condenó a Josefa G. por asesinato con premeditación y alevosía a la pena de 30 años de reclusión mayor e indemnización de 1,5 millones de pesetas a los padres de la víctima. Por incendio consumado, a 1 año de prisión menor e indemnización de los daños ocasionados, y por incendio frustrado, a 2 meses de arresto mayor. Muy bien, Salvador y Vicente, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, pues a ver si volvemos con temas igual de interesantes, ¿eh? Pues sí, pues la verdad que lo es. Bueno, pues amigos, Es muy interesante, gracias, muy interesante. Gracias por habernos ayudado a hacer este programa tan divulgativo. El tema es escabroso, pero yo creo que hay cosas que es necesario tratarlas. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias y encantado. Gracias a vosotros. Adiós, Salvador. Un abrazo. Salvador. Gracias, encantado. Adiós. Has escuchado En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. En Primera Clase ahora también en Internet, a través de http://enprimeraclaseradio.blogspot.com. Repetimos, enprimeraclaseradio.blogspot.com.